En esta presentación vamos a trabajar la flotación de los elementos en una página web a través de la propiedad CSS float. En principio, en el lenguaje HTML, la posición que poseen los elementos en la página final depende de en qué posición se han colocado esos elementos en el código. El hecho de que esos elementos tengan alrededor otros, por ahora solo dependía del valor de la propiedad display. Los elementos de tipo inline o inlinebox permiten que otros elementos aparezcan en su misma línea. Sin embargo, si el display era de tipo box, los elementos aparecen separados. Sin embargo, disponemos de una propiedad que nos permite determinar si alrededor de un elemento queremos que aparezcan otros, pero de una manera mucho más elaborada. Solemos entender que un elemento flota cuando admite que a su alrededor el texto fluya, aunque ese texto esté dentro de otros elementos. La propiedad que consigue este efecto se llama float. Float puede tomar uno de estos tres valores. Si indicamos el valor known, lo que estamos diciendo es que este elemento no flota. Aparecerá en la posición que le corresponde y el resto de elementos, dependiendo del display que tienen, aparecerán a su alrededor. Float left hace que ese elemento flote a la izquierda, con lo cual el resto de elementos aparecerán circundándole, haciendo que el elemento quede a la izquierda. Float right hace el mismo efecto, pero en este caso el elemento aparece a la derecha. Veamos cómo funciona la propiedad float mediante este ejemplo. Disponemos de una página que posee la imagen de la Tierra, seguida de 20 párrafos con el típico texto lorem ipsum que nos sirve para probar. La imagen en este caso es demasiado grande, entonces la vamos a reducir para que ocupe el 50% de la anchura del navegador. Eso significa que, en este caso, el planeta Tierra deja a su derecha una gran zona blanca. Esto es precisamente lo que nos puede permitir utilizar la propiedad float. Si hacemos uso de float left, lo que estamos indicando es que ahora la imagen de la Tierra no es estática, sino que permite que a su derecha fluya el texto. El resto de elementos se colocan alrededor. Float right haría exactamente el mismo efecto, solo que ahora la imagen se coloca a la derecha y el texto fluye a la izquierda. Para ver más claramente el efecto, vamos a cambiar también la alineación del texto y vamos a indicar que sea justificada. De esa forma podemos ver mejor qué márgenes deja el texto con respecto a la imagen. Como vemos, el hueco que dejan es un rectángulo, puesto que todas las imágenes en realidad son rectangulares. La posición de la imagen no está relacionada exactamente con la posición del código. Sin embargo, sí que hay relación, puesto que si bajamos la imagen, por ejemplo, debajo del tercer párrafo, lo que va a ocurrir es que los tres primeros párrafos, como es lógico, aparecen por encima de la imagen de la Tierra, y el resto se coloca desde la posición vertical de la imagen a su izquierda. La mayor parte de diseñadores, cuando afrontan la idea de maquetar una página web, echan de menos, con respecto a la flotación, una propiedad que sí está disponible en los programas de edición digital. CSS realmente dispone de una propiedad que arregla esta situación, que se llama Shape Outside. Esta propiedad es nueva y solo está disponible en algunos navegadores, concretamente en aquellos que lleven el motor WebKit, como son Chrome, Safari o las últimas versiones de Opera. Además, en algunos de ellos se requiere el prefijo WebKit. Lo que permite es que el texto fluya alrededor de un objeto, lo cual ya ocurría con la propiedad float, solo que en este caso se puede asignar una figura geométrica que hace que el texto fluya de una manera mucho más estética. Shape dispone de numerosas posibilidades para indicar la forma en la que queremos que el texto fluya. Si indicamos el valor known, no habrá ninguna forma para que el texto fluya, es decir, la forma de fluir será la habitual. Marginbox, sin embargo, en lugar de tomar como referencia el rectángulo habitual, toma el rectángulo que forman los márgenes que hayamos indicado a la caja en la que está el elemento. Content toma como referencia el rectángulo del contenido. Y Border toma como referencia la zona en la que aparecerían los bordes de ese elemento. Padding aparecería como referencia, o tomaría, mejor dicho, como referencia, la zona del relleno interior de la caja. Veamos cómo funcionan esos valores
de la propiedad ShapeOutside. Aquí tenemos una página distinta en la cual hemos señalado una primera capa, a la cual hemos puesto un fondo de color amarillo para que se vea mejor el efecto. Después aparece una segunda capa que contiene los 20 párrafos con el texto Lorem Ipsum. Ahora mismo, como no hay ninguna flotación, primero aparece la capa amarilla y luego aparece el resto de párrafos. Sin embargo, todo cambia cuando indicamos la propiedad float con el valor left. Cuando eso ocurre, aunque no tenemos una imagen, en este elemento también podemos indicar flotación, y el texto aparece alrededor de la capa amarilla. Si nos fijamos, está dejando un hueco entre el texto y la capa. Ese espacio que está dejando en realidad es el margen que hemos indicado. La razón es que por defecto la propiedad ShapeOutside se toma con el valor marginBox. Si nos fijamos, cambiando el valor de la propiedad, no se obtiene ningún efecto nuevo. Sin embargo, si indicamos este otro valor, BorderBox, lo que ocurrirá ahora es que el texto se pega mucho más, incluso aparece por encima. La razón es que ahora no se toma como referencia a los márgenes, sino al borde. El texto aparece totalmente pegado a los bordes de la capa amarilla. Aún se pegará mucho más si la referencia la tomamos en Content Box, en cuyo caso ahora la referencia es el contenido. Fijémonos que ahora varios párrafos atraviesan el borde. Pero hay más posibilidades que nos permite utilizar la propiedad ShapeOutside. ShapeOutside nos permite utilizar funciones. Por ejemplo, Circle permitiría que la forma que toma el texto alrededor del elemento sea circular. Ellipse tomaría una forma elíptica. Y Polygon nos permitiría utilizar una forma poligonal, cuyas coordenadas indicaríamos para hacer la forma poligonal que nosotros deseáramos. También podemos indicar la propiedad URL seguida de la ruta a una imagen. Esa imagen, normalmente una imagen de tipo PNG con píxeles transparentes, haría la forma que necesitamos para nuestro texto. Veamos en acción esas otras posibilidades de ShapeOutside. Como vemos, tenemos la imagen de la Tierra tal cual la dejamos con la flotación izquierda, lo que hace que el texto aparezca a su derecha, pero la forma que tiene el texto es totalmente rectangular. Ahí es donde interviene, en los navegadores modernos, la propiedad ShapeOutside. En este caso vamos a indicar el valor Circle. Cuando lo hacemos, el texto aparece en forma circular alrededor de la imagen. Como esta imagen de la Tierra también es circular y está centrada, el texto queda perfecto. Con otro tipo de imágenes es más efectivo utilizar, por ejemplo, estas otras entradas. Indicar la propia imagen. Como vemos, el efecto es exactamente el mismo, porque lo que hace es tomar la forma que hacen los píxeles que no son transparentes y el texto aparece alrededor de ellos. Aquí funciona muy bien, pero insisto que es porque la imagen está ya preparada. También ocurriría con imágenes que no tienen esa forma circular, como ocurriría, por ejemplo, con esta imagen que voy a colocar ahora. Si dejo la propiedad ShapeOutside con la forma anterior, el efecto sería el siguiente. Como vemos, no coincide la forma de la imagen con respecto al texto. El texto está haciendo una forma circular, mientras que la imagen tiene una forma mucho más compleja. Sin embargo, si utilizamos como valor la propia imagen, teniendo en cuenta que esta imagen tiene píxeles transparentes, el texto queda totalmente preparado para esa imagen. El problema de los métodos anteriores es que no siempre disponemos de una imagen que posea píxeles transparentes. En este caso, por ejemplo, tenemos una página que nos muestra una imagen JPG, en este caso la imagen de un avión. Como es lógico, el texto fluye, puesto que tenemos un float de tipo left, en una forma rectangular alrededor de la imagen. Se observa claramente que esta imagen no tiene las posibilidades de las otras, puesto que el fondo en este caso no es transparente. Para esto disponemos de una posibilidad, que es que dentro de la propiedad ShapeOutside podemos indicar una forma poligonal. Pero el problema es qué coordenadas tenemos que indicar dentro, lo cual es bastante difícil. Afortunadamente disponemos de herramientas. Entre ellas, por ejemplo, existe una extensión para el navegador Google Chrome que se llama CSS Shapes Editor. Bastaría con instalar esta extensión, en mi caso ya la tengo instalada, y entonces podemos realizar la siguiente operación. Una vez instalada la extensión, pulsamos F12 para ver la ventana de desarrollo de Chrome, y entonces basta con que marquemos
el elemento, en este caso la imagen, sobre el que deseamos aplicar la forma. Una vez pulsado, disponemos en la zona de los menús de una nueva pestaña que se llama Shapes. Cuando pulsamos en ella, podemos añadir una nueva forma mediante el botón que tiene un signo más. Lo pulsamos y en este caso voy a elegir que quiero una forma poligonal. Como vemos, aparecen herramientas en la ventana del navegador y esto nos va a permitir muy fácilmente colocar los puntos del polígono. Como vemos, al instante ya podemos ver cómo el texto se adapta a ese polígono. Pero realmente esto es una previsualización de la realidad. Lo que tenemos que hacer ahora es recoger el valor de la propiedad Shape, copiarla y simplemente pegarlo en nuestra hoja de estilos. Cuando actualizamos la página, incluso quitando la ventana de desarrollo, podemos observar que nos respeta la forma que este plugin nos ha colocado.